Para comprender estos fenómenos mecánicos nos interesamos en las teorías del caos, las distribuciones fractales y sus relaciones con la ciencia tradicional. Había muchos caminos que explorar y otros aspectos de la lógica pura, y las conclusiones metafísicas fueron tratadas con prudencia. A partir de entonces, muchos han sido los artículos que han discutido el concepto de tensegridad. Sin lugar a dudas, este concepto de tensegridad permitió la comprensión del mecanismo de desplazamiento de los órganos. El arquitecto y el escultor norteamericanos Buckminster Fuller y Kenneth Nelson trabajaron conjuntamente en las estructuras macroscópicas y diseñaron edificios y esculturas que poseían características en común. El concepto básico es que en una estructura compuesta por largas vigas articuladas y unidas entre sí por cables elásticos pretensados, las fuerzas aplicadas se transmiten a todos los elementos de dicha estructura. El principio es un sistema arquitectónico en el que la estabilidad de las estructuras se obtiene por el equilibrio existente entre las fuerzas opuestas de compresión y tensión, y de este modo se conservan la forma, la solidez, la adaptabilidad multidireccional y la independencia de la gravedad. Las estructuras establecidas por la tensegridad no se estabilizan por la resistencia de cada uno de sus elementos individuales como una columna resistiendo a la gravedad, sino por la distribución y el equilibrio que existe entre las tensiones mecánicas a través de toda la malla. Dichas estructuras son, por lo tanto, multidireccionales, estables en todas las direcciones e independientes de la gravedad. Pero lo más importante es que todas las fuerzas están sometidas a todos los elementos estructurales, con lo que el más mínimo aumento de la tensión ejercida sobre uno solo de sus elementos es transmitido al resto, incluso a los que están más alejados. Las formas obtenidas en la aplicación práctica suelen ser geométricas, triangulares, cuadrangulares o casi icosaédricas. El aprovechamiento máximo del espacio en las estructuras vivas hace que adquieran varias formas, siendo la icosaédrica la más idónea para rellenar el espacio con la mínima disposición posible. De hecho, la naturaleza suele aplicar las reglas del autoensamblaje para crear motivos biológicos triangulares, poligonales o espirales. A nivel molecular, como ocurre con la molécula de colágeno, las investigaciones recientes han demostrado que las largas cadenas de aminoácidos replegadas en hélices se estabilizan por el equilibrio que se produce entre las fuerzas de atracción de los enlaces de hidrógeno y las demás fuerzas que permiten el replegamiento de las proteínas. Así se establecen secuencias que se comportan como articulaciones flexibles. A nivel celular, el Dr. Ingber descubrió un esqueleto intracelular, una malla interna compuesta por elementos fibrilares con una distribución desorganizada, pero que asegura el papel fundamental de recuperación de la forma inicial una vez que la presión se deja de aplicar. Esta tendencia pseudopoligonal cuestiona incluso bases fundamentales de la biología, porque está presente en todos los niveles, tanto del mundo animal como del vegetal, y parece ser a través de las fuerzas físicas como la presión osmótica y electromagnética, el principal método de construcción de la naturaleza seleccionado a lo largo de la evolución. Deberíamos rendir un homenaje al biólogo y humanista escocés del siglo XIX, D'Arcy Thompson, que pensaba que a la teleología adaptativa de Darwin se le debería de añadir la causalidad física y mecánica. Convencido de que ni el azar ni la finalidad podrían explicar la inmensa diversidad de las formas biológicas, la incuestionable unidad de los organismos ni el número limitado de seres vivos, incorporó las fuerzas físicas en un intento por explicar la multiplicidad de las formas que se dan en la naturaleza. Su pensamiento intuitivo le llevó a considerar que las fuerzas que moldean la vida son otras. Deseó que la biología no dejara de lado los aspectos fisiológicos y que incorporara los mecanismos físicos para explicar la forma y el crecimiento, sin centrarse exclusivamente en la teleología. De hecho, ni el darwinismo ni el neodarwinismo pueden explicar la morfogénesis inicial. Comenzamos a cuestionarnos si todas estas formas triangulares, rectangulares y poliédricas que estábamos grabando formaban parte del icosaedro, piedra angular de la tensegridad, y que tanto se parece a una vacuola tridimensionalmente hablando. Estas formas arquitectónicas fibrilares, pretensadas, flexibles y altamente eficientes,
asociadas a una gran resistencia mecánica y con una economía de la materia óptima, se ven favorecidas sin lugar a dudas por la capacidad que poseen para adquirir distintas formas más estables y adaptadas a los desplazamientos que se producen entre ellas. Esto les permite un aprovechamiento óptimo del metabolismo y por lo tanto prolonga la vida. Los cirujanos sentimos este concepto de tensión previa cada vez que operamos cuando los márgenes de la incisión se abren espontáneamente y cuando al realizar las suturas al final de la intervención tenemos que estirar con fuerza para juntarlos de nuevo. Para nosotros es algo tan familiar que lo damos por sentado. A pesar de la aparente armonía que proporciona la teoría de la tensegridad, apenas estamos comenzando a asimilar la inmensa complejidad de este mecanismo. Creemos que tomar estos movimientos de desplazamiento como una simple adaptación de sogas y jarcias al orden matemáticamente predefinido, incluso fractalmente, es del todo insuficiente para poderlo explicar. Debemos tener en cuenta otros factores. En primer lugar, puede darnos la impresión de que las fibras poseen la capacidad intrínseca de distenderse o retraerse gracias a su organización molecular. Un análisis minucioso revela que las superposiciones anulares intrafibrilares se distienden justo antes del movimiento global. Esta reacción puede ser la primera etapa, una preparación previa para hacer frente a la petición del desplazamiento. Para responder en dirección a la tensión, la biomecánica de las microvacuolas se ve reforzada con la capacidad de migración de las fibrillas hacia un nódulo que a su vez se encuentra en otra fibrilla, como si se tratara de una bisagra que sufriera una distorsión angular creada por una fuerza de cizallamiento suplementaria. Por último, existe una cierta capacidad del colágeno de los tipos 4 y 6 para romper sus enlaces y volverlos a unir como si nada hubiera pasado. También puede disociarse en varios fragmentos, como la mitológica hidra de Lerna, para responder a todos y cada uno de los requerimientos mecánicos espaciales. Esta habilidad de la materia y su organización espacial ofrece una eficacia de movimiento infinita. No obstante, el esqueleto de colágeno es tan solo uno de los actores de esta coreografía. La permanente lubrificación con glucosaminoglucanos a través de esta matriz, donde las gotas recuerdan al rocío de la mañana, es ubicua, al igual que la migración del líquido lo es entre las fibrillas, y sugiere que el papel que juegan aquí los mecanismos hidráulicos debe de ser decisivo. La presencia de burbujas y el estallido de la estructura al entrar en contacto con la atmósfera o durante la tracción indican la existencia de un equilibrio. Además, podríamos pasar por alto la importancia de estos glucosaminoglucanos, cuya concentración difiere en función de su localización en el cuerpo. Sea como fuere, el modo en que actúa la flexibilidad de estos tejidos es un mecanismo, detrás del cual se encuentra el principio fundamental de la tensegridad, aunque por sí sola no lo podría explicar. Este complejo sistema de desplazamiento que sostiene las estructuras y las mantiene en movimiento es, por lo tanto, modificado según las condiciones y está sometido a las leyes naturales del cambio cualitativo. Esto ocurre tanto como resultado de la sobrecarga lipídica que se produce en la obesidad, en la que los adipocitos dilatan las vacuolas, como por el uso que se produce en la tenosinovitis, en la que se produce la rotura, el desgarro o el desbridamiento fibrilar. Aunque también se puede dar en el adelgazamiento y el deterioro del envejecimiento cutáneo. Este colapso de nuestra matriz extracelular ocurre a un ritmo variable, pero el proceso es inevitable como consecuencia del efecto progresivo de la fuerza de la gravedad. La tensión fibrilar, que mantiene nuestros tejidos tonificados, finalmente pierde la partida. Una vez más, la inexorable entropía es la vencedora final. Sea cual sea el final de la historia, la comprensión de las características mecánicas y biomoleculares de este flexible tejido de comunicación nos permitirá algún día comprender el significado completo del proceso de cicatrización para reconstruir estructuras vivas y quizá, quién sabe, satisfacer el eterno sueño humano de ralentizar los efectos del paso del tiempo.